Nietos, es bueno estar aquí, en este precioso lugar de la tierra de los Navajo. Voy a sentarme aquí. Quiero compartir con ustedes una historia sobre algunas cosas que pasaron en mi vida. Ajá, eso es. ¿Por qué no se sientan a este lado? No tengan pena. Sí, quiero que me escuchen, chicos. Miren, como navajos, tenemos muchas historias, cosas que han ocurrido aquí. He aprendido sobre su Hijo, el Hijo de Dios, el Señor Jesucristo, cómo Él le mandó a la tierra para redimir mi alma de mi pecado, la pena del pecado, y murió en la cruz para pagar por mis pecados. Ahora soy de Él, porque me ha comprado. Voy a contarles una historia que ocurrió hace mucho tiempo. Se trata de la madre de mi tatarabuela, el padre, la madre y una pequeña de unos 8 años de edad que se llamaba señorita Sage, Asansa. En verano, normalmente había mucha cosecha en Chinle, así que ensillaron el pony y se fueron temprano por la mañana a Chinle. Y llegaron a Chinle porque había mucha cosecha de maíz, calabacín y fruta. Ellos querían probar algunas de estas cosas ricas, así que bajaron a caballo hasta allá. Llegaron más o menos al mediodía y ustedes saben, el maíz se estaba cocinando, los frijoles se estaban hirviendo y olía tan rico. Tenían hambre, así que se sentaron allí donde servían todo ese maíz fabuloso, elotes, melones. Y mientras estaban allí comiendo, de repente todos empezaron a correr un poco nerviosos. No sabían qué hacer. ¿Qué sucede? Les dijeron: ¡nos atacan! ¡Vienen los Utes! ¡Vienen los Utes! Todos huyeron, dejaron la comida y todo allí, y corrieron. Fueron a donde amarraban a los caballos, y su madre montó a caballo y la niña se montó en ancas, y trataron de escapar. Pero antes de que pudieran, de repente, algunos Utes llegaron a donde estaban y agarraron las riendas y llevaron los caballos. El jefe Pelo Blanco se acercó y tomó a la niña. La agarró y dijo: esta es mía y me va a ser útil. Tomó a la pequeña niña y la montó en ancas y se marcharon. También se llevaron a la madre en su caballo. Acamparon algunos días y cada noche las ataban juntas para que no se escaparan. Pero una noche la madre se dio cuenta de que la cuerda estaba suelta, así que se soltó y se fue. Se fue por un camino hacia las montañas y así se escapó. Los Ute estuvieron buscándola un buen rato, pero se hizo de noche. Se aplacaron. Ella se fue al pie de la montaña y estuvo allí 3 días hasta que el enemigo se fue y ella comenzó a volver por este camino. La mamá de la niña volvió y le contó a sus amigos y familiares. El papá de la niña ya había empezado a planear lo que iba a hacer. Empezó a pedir a todos que hicieran mantas, las mantas de los Navajo, y lo hicieron. En 3 meses ya había un buen montón de mantas y un pony muy bonito y algunas cosas de plata y una silla de montar. Las llevaron a caballo a Cortés, donde están los Ute. El jefe Pelo Blanco estaba allí. Saben, todo ese tiempo que la niña estuvo allí, la hicieron trabajar con otros esclavos. Pero las niñas de los Ute los acosaban, los ridiculizaban o simplemente se reían de ellos. Entonces un día, claro, ella se había acostumbrado a sus burlas, y esas niñas le dijeron: tu padre está aquí. Ella contestó: vaya chiste, ¿mi padre está aquí? Y ellas le dijeron: sí, está allí en lo alto de la montaña, vas a irte para allá con él. Ella no los creyó, es solo otra broma, otra burla. No les creyó. Pero un poco después, el jefe Pelo Blanco vino montado en su caballo, jalando otro caballo, y le dijo: súbete a ese caballo. Y ella se subió y empezaron a ir en esa dirección.
Entonces la niña vio una figura allí en lo alto de la montaña, y había algunos jinetes también, y un pony con unas mantas encima. Poco a poco llegaron hasta ellos. Muy sorprendida quedó. Era su papá. Ella contaba la historia con lágrimas, cómo su padre entró en el territorio enemigo, en la tierra de los Utes, para redimir a su hija. Y ella lloraba. Cuando llegaba a este punto de la historia, lloraba y no podía hablar, así que la madre de mi tatarabuela la llamó la historia que no ha terminado. Ella podía contar hasta cuando su padre la redimió del jefe pelo blanco, el jefe de los Utes. Los Utes se habían reunido y el jefe de los hombres, los Navajo, que fueron, se reunieron y hablaron del asunto, hicieron un cambio. Dijeron, les damos todas estas mantas, todas estas cosas de plata, todos estos caballos y sillas. Son suyos si nos devuelven a mi hija. ¡Ajoy! El jefe dijo, muy bien, miren, eso es lo que Jesucristo hizo. Dios el Padre envió a su Hijo Jesucristo a este mundo para redimirnos, para rescatarnos del poder del pecado, para liberarnos. Así es como Él nos compró. Esta es la historia de la redención maravillosa, una historia maravillosa y una palabra maravillosa. Recuerden esto, nietos. Redención es lo que Dios hizo. Él nos redimió. Envió a su Hijo como un intercambio. Permitió que su Hijo muriera en nuestro lugar, en la cruz del Calvario, para que nosotros podamos ser libres de nuestros pecados, de la paga del pecado, la culpa que el Señor Dios cargó en su Hijo y pagó el precio por nosotros. Así que puedo decir, Dios nos ama. El amor de mi Dios es tan grande. Necesitamos pensar en esto, nietos. Él es bueno. Él nos ama. La Biblia dice, porque de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su Hijo unigénito, para que todo aquel que en Él cree, es decir, nosotros, para que todo aquel que en Él cree no se pierda, mas tenga vida eterna. Porque no envió Dios a su Hijo al mundo para condenar al mundo, sino para que el mundo sea salvo por Él. Ese es el maravilloso Dios del que todos los indios debieran saber y llegar a conocer. Me alegro que la Biblia dice que es por fe. Requiere fe de tu corazón. Dios sabe que no tenemos nada que sea de valor que Él pueda aceptar, pero por fe venimos a Jesucristo, en quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados.